Hola, hola, bienvenidos a esta serie Las virtudes de Cristo Jesús. Hoy trataremos el tema Cristo tiene poder y autoridad para perdonar los pecados. Veremos la historia de un hombre que le fue infiel a su esposa muchas veces. En breves momentos continuaremos. Bien, continuamos con el tema Cristo tiene poder para perdonar pecados. Jesucristo tiene poder y autoridad para perdonar pecados porque Él es Dios. Cuenta la historia de un hombre que fue a ver a su consejero. Era un consejero matrimonial. Él ya se estaba arrepintiendo de haberle fallado a su esposa muchas veces. Él tenía 14 años de casado con su esposa y sabía él que le había sido infiel muchas veces. Tantas veces trató de cambiar que se rindió porque no podía cambiar él. Y cuando conoció a Dios, tuvo un consejero matrimonial, trató también de cambiar y lo logró. Estaba por lo menos un año y medio siéndole fiel a su esposa. Pero había algo que le atacaba a él muchísimo, la culpabilidad. Él creía que si el perdón es divino y si solo Dios podía perdonar, él no podía alcanzar ese perdón. Él creía que no podía alcanzar el perdón divino, el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios ya está. Jesucristo pagó en la cruz para que todos, cuando vayamos a Él arrepentidos, podamos ser libres de todo pecado y de toda culpa. Y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Jesús mismo remarcó su autoridad sobre el pecado y el poder que Él tenía para perdonar los pecados. Es una gran virtud que solo Cristo lo tiene. En su tiempo nadie le creía que Él podía perdonar pecados, porque no creían que era Dios y menos el Hijo de Dios, el heredero. Pero hoy sabemos, y no solo por la historia, la lectura, la Biblia, sino sabemos porque millones de personas, cuando arrepentidos fueron a Cristo Jesús, experimentaron la paz interna y el perdón de pecados, porque el pecado trae culpa. Cuando Cristo te perdona, tú sabes de que salió algo de ti, una carga pesada. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sientes? Es diferente en muchas personas, pero lo que sí es seguro, que les invade una paz como nunca han tenido, y esa es la liberación del pecado que está en los hombres. Para eso Jesús mismo tuvo que reafirmar que Él tenía esa autoridad. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8, lo que dice Cristo Jesús. Enfoquémonos en las palabras de Cristo Jesús. En el verso 1 dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces
El paralítico se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esta mañana, cuando pasaba mi tiempo de oración, justamente para que Dios me permita compartirte a ti una palabra que llegue a tu corazón, el Señor me hacía ver qué maravilloso es levantarse en paz, qué maravilloso es dormir en paz, descansar en paz. Esa paz que solo Cristo puede dar. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no es como la paz que el mundo a veces nos da momentáneamente. Esa paz solamente lo experimenta aquella persona que conoce a Cristo Jesús. Por eso es que este hombre que habíamos visto que él era infiel a su esposa, por más que tenía muchos años de casado y no podía lograr ni creer el perdón de Dios, no creía en esto, porque al final, aunque comenzó a asistir a una iglesia y le hablaron de que Dios puede perdonar, no podía aceptar el perdón divino. Mucha gente vive prisionera de sus pecados por su propia culpa, por su propia forma de pensar que ya Dios lo ha sentenciado, que para él sí no hay perdón, que él ha cometido una falta terrible. Y no es así. El pecado, sea horrible o sea muy poco, puede ser un crimen o puede ser una mentira. Para Dios es pecado. Y si tú realmente no echas todas esas culpas, esos pecados ante la cruz de Cristo, no vas a poder experimentar el perdón de pecados. Tienes que creer que Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió por todos esos pecados, grandes o pequeños. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, aquí estoy arrepentido, perdóname. Nada más eso quiere escuchar Jesús, y Jesús te perdonará. El perdón de pecados es invisible. O sea, tú lo dices con fe, creyendo, y ya, se da. Nadie puede ver eso. Tú lo puedes experimentar y sentir. Y aquí hay 3 milagros, ¿no? Primero, el milagro de sentir esa paz, esa tranquilidad. Ya no tienes esa carga. El segundo milagro que vemos aquí en esta porción de la Biblia que hemos leído es que Jesús es omnisciente. ¿Qué significa Él? Que Él conoce todo, conoce las mentes de los hombres. Aquí se estaba dando un milagro. Como vemos en uno de los versículos, le dice a ellos, ¿no? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué dentro de su corazón piensan que yo no puedo perdonar pecados? Entonces, aquí estaba ocurriendo un milagro que tal vez muchos lo hemos pasado desapercibido, que Jesús conoce tus pensamientos. Jesús conoce si piensas bien o mal. Eso solamente lo puede hacer Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de todas las personas. Jesús sí, porque ya habían varios escribas. Los escribas eran como los teólogos hoy en día, los estudiosos de la ley en ese tiempo. Y claro, ellos, basados en que el hombre no puede perdonar pecados, como este hombre se atreve a perdonar los pecados, pero ellos no estaban tomando en cuenta que este hombre era el Mesías prometido, que también estaba en las Escrituras, pero ellos no podían creerlo. Y Jesús se presenta y dice: yo tengo esa autoridad para perdonar pecados. Y Jesús le dice: traigan a este paralítico. Y estaba tendido, dice, sobre la cama. En Mateo 9:2 dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Subraya esa palabra. Jesús no le dijo: paralítico, levántate, queda sano, sino tus pecados te son perdonados. Y es interesante cómo aquí Jesús ocurre que aquí se produce otro milagro. Primero, recuerda, era el milagro del perdón de pecados, que era ya
una autoridad solo divina. Lo segundo era que podía Jesús leer los pensamientos. Y tercero, que Jesús podía sanar. Pero Jesús dice, le digo que sane o que sus pecados son perdonados. ¿Cuál será más fácil? Porque ambos están relacionados. No siempre la causa de una enfermedad son los pecados, pero yo les puedo decir casi el 80% de las enfermedades tienen una raíz de pecados. ¿Cuánta gente se enferma de cáncer y no sabe por qué le dio el cáncer? Y es que llevan dentro de sí un veneno que se llama la amargura. Y ese veneno comienza a irse a la parte más débil o delicada de tu cuerpo y ahí se produce un cáncer. Eso es lo que generalmente ocurre. Los médicos mismos no saben cómo se produce el cáncer, por qué se activa. Porque ahí todos tenemos esas células cancerosas, pero cuando se activan es el problema. Por eso Jesús decía, ¿qué es más fácil decirte? ¿Tus pecados te son perdonados o quedas sano? Tal vez tú estás enfermo por muchos años, tienes una enfermedad, ya te has acostumbrado con esa enfermedad, o tal vez estás recién empezando una enfermedad muy delicada y tú dirás, ¿cómo voy a salir de esto? Simple, Jesús te dice, primero empecemos sanando tu vida espiritual, tu alma. Tus pecados te son perdonados. Tú tienes que creer que Jesucristo murió en la cruz por ti. Cree que Él ya pagó todos esos pecados. Cuando tú lo creas y lo aceptes, ese veneno que está ahí va a comenzar a diluirse y a sentir paz. Y por lo tanto va a traer salud a tu cuerpo. El perdón de pecados trae sanidad a tu cuerpo. Por eso Jesús en el versículo 6 dice ahí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero antes en el verso 5 le había dicho, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Para ir terminando, quiero decirte, ¿qué es más fácil decir para ti que me estás viendo y tienes alguna enfermedad? Queda sano primero en tu alma, en tu espíritu. Primero arrepiéntete y vendrá después la sanidad física, porque ambos están relacionados. En la Real Academia Española, el significado de perdonar es remitir o liberar la deuda o ofensa o falta o delito del pecado en este caso. Pecado es la falta consciente a la ley de Dios. Entonces muchos están atados con falta de perdón porque justamente no han liberado, no han dejado que Cristo se lleve, los libere de toda culpa del pecado. Hoy es tu gran oportunidad. Hoy puedes invitar a Jesucristo primero a sanar tu alma. Todos hemos pecado. No hay ni uno justo, dice la Biblia. Por lo tanto, no creas que porque haces buenas obras o eres una persona que no se mete con nadie, vive tranquilo en su casa, no tiene pecados. No, porque hay una palabra en la Biblia que a mí me hizo pensar mucho. Dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Así lo dice la Biblia. Está escrito en la Biblia. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto de nosotros podemos hacer tantas cosas buenas y no lo hacemos? Y ya estamos pecando. Por eso es que es importante que le pidas al Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la divinidad, que te ayude a poder ser consciente de tus pecados, que Él pueda convencerte de las cosas que están mal en tu vida. Si tú puedes hacer eso, serás libre de todo pecado, porque al fin vendrá arrepentimiento a tu vida y si tú de verdad crees en Jesús, serás salvo. Si quieres que esto ocurra en tu vida, acompáñame en esta oración y repite esta oración. Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz para pagar todos mis pecados.
Hoy me arrepiento de cada pecado que tú sufriste en la cruz por mi causa y creo, Señor, que tú eres mi Señor, mi Salvador y que hoy me estás perdonando mis pecados para siempre. Gracias, Jesús. Todo esto te lo debo y siempre te seguiré. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración, eres libre de pecado. Que Dios te bendiga.